Nosotros cada martes nos alegramos de poder estar con ustedes aquí, estudiando la palabra del Señor y siendo fortalecidos a través de ella. Que Dios edifique las familias aquí en Juticalpa y también en todo el mundo. Que Dios continúe bendiciendo y prosperando nuestras vidas. Este programa está dirigido a los hombres de manera especial. Pero no quiero que las damas se me aparten, se me olviden del tema, porque si conocen este tema podrán estimular y ayudar a sus esposos a criar a sus hijos en el temor del Señor. Bien, vamos entonces a comenzar con nuestro programa y que Dios nos bendiga y dirija. Hay principios importantes que nos da la palabra de Dios. Y estos principios nosotros los podemos encontrar en toda la Escritura. Sin embargo, hay porciones de la palabra que se prestan más directamente a esto. Ahora, hay enseñanzas generales que son útiles y que vamos a estar utilizando. Si usted va conmigo, hay varios pasajes, va conmigo a la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 4, y también va a 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Usted verá allí varios pasajes que nos ilustran, nos explican cuál es el rol, la responsabilidad de los hombres. Y estos principios deben ser aplicados en nuestra vida como nuestra familia. Nos dice la palabra de Dios: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. 1 Timoteo 3, 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Aquí nosotros vamos a encontrar varios principios de la palabra que nos van a ayudar a nosotros para instruir, para guiar a nuestros hijos. Y de paso quiero animarlos porque este pasaje de Efesios 6:4 está dirigido de manera particular a los hombres. Allí la palabra es pater en el idioma original, es decir, al padre, al hombre, haciendo referencia al varón. Porque en el orden que Dios estableció en las Escrituras, el hombre es cabeza en el hogar y posee una responsabilidad de velar, de cuidar, de criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Lo mismo encontramos en Colosenses capítulo 3, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Utiliza la misma palabra, pater, padres, hablando especialmente a los varones. Así que nosotros encontramos aquí que la palabra de Dios señala a los hombres. Encontramos en Efesios 6:4, y vosotros padres a los varones. Colosenses 3:21. Estas porciones de las Escrituras nos muestran el corazón que Dios tiene para con la familia. El hombre tiene una gran responsabilidad al desarrollar el carácter de sus hijos, de sus varones. Y debemos procurar trabajar en esto de forma enfocada. No podemos estar dando palo a las ciegas. Si usted educa mal a sus hijos, la próxima generación no conocerá a Dios, la próxima generación no temerá ni andará los caminos del Señor, y también la próxima generación tendrá terribles y grandes dificultades.
Así que realmente les animamos, queridos amigos, para que usted entienda la responsabilidad que Dios pone sobre los padres, sobre los hombres. Y hay algunos principios generales en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, que yo quiero enfocar. Aquí hay obviamente este pasaje, si usted lo lee, verá que está dirigido a los pastores y a aquellos hombres que desean el servicio de obispo. Sin embargo, estos principios que están allí son principios que debe de estar cumpliendo todo verdadero hijo de Dios, todo creyente. Estos principios de la palabra de Dios deben estar cumpliéndose en la vida de todo hijo de Dios, no solamente en los pastores. Mire cómo dice el pasaje, marido de una sola mujer. El cristiano que tiene más de una mujer es un adúltero. Debe ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Estos son características de todo verdadero hijo de Dios, de todo hombre, de todo varón. Y por lo tanto, todo varón debe estar ocupado en desarrollar estas gracias espirituales en su propia vida. Ahora, yo creo que estos principios generales, también nosotros, los hombres como padres, tenemos que transmitirlo a nuestros hijos. Tenemos la responsabilidad también de prepararlos a nuestros hijos varones para que sean la próxima generación de hombres piadosos, de hombres que temen a Dios. Por lo tanto, el hombre que se ocupa de transmitir estos principios a sus varones estará dando un paso por adelantado a la obra que Dios le ha llamado a realizar, de educar a sus hijos en el temor de Dios, pero también con principios básicos escriturales. Y yo quiero que usted vea cómo estos principios usted puede enseñarlos a sus hijos de una manera clara y real. Y de esa manera edificar a sus hijos con lo mejor de la palabra, con el alimento espiritual que Dios quiere que usted y su casa estén tomando. El primer principio que debemos desarrollar en nuestros varones, si usted observa 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, es este. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. El primer principio que tenemos que transmitir a nuestros hijos es el de ser irreprensible. Tito 1:6 también dice, el que fuere irreprensible. ¿Qué es ser irreprensible? ¿Es ser una persona perfecta? ¿Un niño perfecto? ¿Un joven perfecto? No. Irreprensible no puede referirse a la perfección o sin pecado, porque lo contrario, ningún hombre podría ser irreprensible. Y evidentemente ningún hombre logrará ser irreprensible en esta tierra. Ahora, ¿a qué se refiere esta palabra? Se refiere a un comportamiento fiel, responsable, sin tacha en su carácter. Miren lo hermoso de este pasaje. Todo hombre que instruye a sus hijos en el temor de Dios, a sus varones, debe de formar en sus varones un carácter irreprensible, un muchacho que se comporte correctamente, un muchacho que se comporte fielmente y de forma responsable. ¿Puede un padre hacer esto con un hijo? Claro que sí, claro que sí. El padre está llamado a formar en su hijo el carácter de un hombre irreprensible. El padre está llamado a formar en su hijo el carácter de un hombre responsable. Pero mire dónde lo enseña la palabra de Dios. 1 Timoteo 3:2, Tito 1:6. ¿Está dirigido a pastores? Sí, pero también a todo cristiano. Y yo lo veo como un principio general, también está dirigido a hombres que deben de crecer en el conocimiento, en la disciplina
e instrucción del Señor. Qué importante es esto. Nosotros estamos llamados por Dios en Efesios a instruir a nuestros hijos en el temor de Dios. Dios nos llama a que nosotros criemos a nuestros hijos en su disciplina y amonestación. ¿Y qué es eso de manera práctica? Enseñar a tu hijo a que sea irreprensible, que tenga un comportamiento correcto, fiel, responsable. Como padres debemos llevar a nuestros hijos hacia la madurez. Y el hombre debe de llevar a su varón a la madurez. ¿En qué consiste esa madurez? En que nuestros varones puedan mantener, por sus propios hechos una buena reputación como fruto de una conducta y un carácter correctos. Mire, por ejemplo, lea conmigo ahí en Proverbios 20:11. Mire qué hermoso texto. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Es decir, una conducta irreprensible. Hermano, amigo que me escucha, hombre que me escucha, aún tus hijos pueden ser conocidos por sus buenos hechos, por su buena conducta. Si su conducta fuera como irreprensible, recta. Allí está hablando de una conducta donde el joven tiene una buena reputación porque él tiene un comportamiento fiel. Cuando uno cría a un niño, uno lo cría en el temor de Dios. Obviamente la crianza no necesariamente para convertir al niño. Dios es quien salva al niño. Le enseñamos la palabra de Dios. Pero aparte de eso, tenemos que formar a ese joven, a ese niño, formarlo para llevarlo a la madurez. ¿Y qué es ser maduro? Ser maduro es tener una conducta recta, limpia, que por sus hechos buenos y justos nuestros niños puedan ser conocidos. Miren lo que Lucas dice en el capítulo 2, versículo 25. Simeón, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Observen cómo se conocía a Simeón. Se conocía por ser un hombre justo, un hombre piadoso. No es verdad que nuestros hijos tienen que ser conocidos por lo que destruyan todo, por lo desobediente, por los tirados, los que hacen todas las cosas mal. No, ven acá, ¿y qué pasó ahí? Su conducta puede ser limpia y recta. Si nosotros los hombres, como padres, los estamos guiando esa conducta. En nuestra sociedad occidental se le da cero responsabilidad a los varoncitos. Se les señala con algún tipo de atolondramiento. Ellos son imprudentes, impetuosos, alocados. Los varones son así. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que nuestros varones sean alocados, imprudentes? ¿Cuándo inició esto? Bueno, inició cuando los hombres reinterpretaron la conducta de los demás o de los niños basado en que él es bueno y en que él no sabe lo que hace. Él no es culpable, él no es responsable. ¡Qué error! ¡Qué error! Porque nuestros hijos sí son responsables de sus actos. Y nosotros sí esperamos que ellos actúen de forma responsable. Dios espera que los varones actúen de forma responsable, así como Dios espera que los varones actúen, así como nosotros tenemos que esperar que nuestros hijos actúen de forma responsable. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que guiarlos, que amonestarlos y capacitarlos con las gracias necesarias para que él actúe de forma correcta. Observe 1 Samuel, vaya conmigo allí, 1 Samuel,
capítulo 18, versículo 5. Sorpréndase de este joven. Era un muchacho, un jovencito, llamado David. Y nos dice la palabra de Dios que David salía donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba, oye como dice el texto, se portaba prudentemente. David, siendo un muchacho, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Pero ¿cómo actuaba este joven? Prudentemente. 1 Samuel 18, 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. David era un hombre joven, pero tenía algo que hacía que el propio rey temblara. Era un hombre prudente. Era un joven que su padre le había enseñado a actuar en los hogares, en su hogar, de forma irreprensible. Es decir, que este joven David, por su padre Isaí, fue enseñado. Yo le voy a recordar algo. David tenía 6 hermanos varones. Él era el último, el séptimo. Y mire, el papá, desde pequeñito, a esos 7 hombres los enseñó a ser prudentes, irreprensibles. Aunque él era un muchacho, fue conocido por sus hechos, por sus acciones, con una conducta limpia y recta. Y quiero dar una nota en este sentido. No estamos proponiendo que levantemos una generación de hipócritas que guarden la apariencia. No, yo no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que David era un hombre que amaba a Dios y a su padre Isaí, pero que había sido enseñado a ser un hombre respetuoso, cuidadoso, prudente. Y un hombre es quien debe de guiar a otro hombre, a no ser que un caballo salvaje y torpe. Un hombre debe de guiar a otro a que se comporte, a que sea respetuoso, diligente, trabajador. Hombres que me oyen, no le dejen ese trabajo a las mujeres. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo como hombre. Por lo tanto, yo te exhorto a que tú estudies la palabra de Dios. ¿Qué libro de la Biblia usted puede utilizar para trabajar con su varoncito, con su hijo, y hacer de él un hombre irreprensible, de carácter y no un hipócrita, con una cara en su casa y otra afuera? Un libro que usted puede leer es el libro de Proverbios. Este libro posee los primeros 10 capítulos dirigidos a los varoncitos para hacer los hombres irreprensibles según el carácter de Dios. Enséñele, además de un buen libro como el libro de Proverbios, enséñele también biografías de hombres piadosos, hombres fieles e íntegros, hombres audaces de trabajo, hombres que se entregaron al servicio, hombres que fueron hombres de negocios, hombres que fueron hombres trabajadores. Si tu hijo va a ser enseñado, enséñale tú. Tienes el libro de Proverbios. Hay buenas biografías de hombres piadosos. Y si tu hijo es un necio, si tu hijo es desobediente, un hombre que no hace caso, mire lo que dice Proverbios 1:7. Lo voy a leer ahí, para que usted vea que la palabra de Dios tiene respuesta. Proverbio 1:7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber,
y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Mírenlo, ¿para qué sirve el libro de Proverbios? Para dar sabiduría, para que el joven aprenda a razonar de forma prudente, para que aprenda a tener juicio, equidad, sagacidad, para que el joven sea inteligente y sea cuerdo, para que no esté haciendo loquera, sea un hombre sabio. Y si es sabio, aumentará su saber, para que entienda palabras sabias y dichos profundos. Aquí nosotros encontramos en el libro de Proverbios una gran bendición. Proverbios 10:13, mire lo que dice la palabra, Proverbios 10:13. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Mi querido amigo, no dejes a tus varones sin corrección, instrúyelo, háblale, explícale cómo son las cosas, cómo debe de obedecer. Y si no obedece, use la faja, la correa, en la narga, en el trasero. Por lo menos 5 o 7 fajazos bien dados, para que aprenda humildad y obediencia a su padre. Eso le va a hacer muy bien. Va a sentir amor, va a sentir gozo de que su papá esté atento a él, lo esté instruyendo, un hombre instruyendo a otro hombre. Ahora bien, sin maltrato, sin maltrato. No sea bruto al corregir, al hablar, al usar la faja. No sea bruto, no se maltrate. Es corrección, es instrucción, es disciplina lo que estamos dando, enderezando a nuestros hijos en el temor a Dios, no destruyéndolo. Valga esa nota de aclaración. Instrúyelo para que sea un hombre transparente, irreprensible, no un hipócrita. No aceptes cuando tu hijo te dice mentira. Hazlo que sea un hombre sincero y muéstrate tú como ejemplo. Forma un carácter fiel, no un chapucero y mediocre. Que tus esfuerzos sean dirigidos al corazón, a un cambio desde dentro. Por eso, qué importante que tú le hables, que tú converses con él, que tú le escuches, que tú le hagas entender tus razonamientos, que tú le muestres ejemplos de la vida diaria. Mira lo bueno que es ser prudente. Mira a fulanito de tal, mira este caballero, mira aquel muchacho. Mira que lo bueno que tú tenés dominio propio. Mira lo malo que tú no tener dominio propio. Lo malo que es lo peligroso que es. Mira lo que le pasó a ese niño. Por imprudente hizo tal cosa y mira lo que le sucedió. Tenemos ejemplos de la vida, de la Biblia también, ejemplos de nuestra propia vida que debemos de dársela a nuestros varones. Este es un principio importante. Queremos dar la bienvenida a los amigos que se han conectado a través de la internet, a través del WhatsApp, dando gracias a los amigos que están allí conectados, escuchando su programa La Piedad Familiar. Que hay una pregunta que me están realizando, vamos a leerla. Recuérdese que usted puede enviar sus preguntas al 9763-3890. 9763-3890. Envíenos sus preguntas en cuanto a la crianza de los hombres hacia sus hijos varones. Nos dice un anónimo aquí: gracias, Pastor Dante, por el mensaje de hoy. Que Dios nos ayude a entender la importancia de que como padres varones nos involucremos en la crianza de nuestros hijos varones. Amén, amén. Gracias por ese mensaje. Es importante que entendamos lo importante de que usted esté involucrado en la crianza de sus hijos. Esperamos que los hombres que están escuchando puedan hacer sus preguntas. Yo sé que usted tiene muchas preguntas ahí, suéltela, mándela, para que podamos ser edificados a través también de sus preguntas. Por lo tanto, el primer punto de las Escrituras se nos manda a que criemos a nuestros hijos como hombres irreprensibles. Repito, no son hombres perfectos,
sino que sean llevados poco a poco por nosotros a la madurez, que sean guiados a ser hombres con un comportamiento fiel y responsable, un comportamiento dispuesto ¿a qué? A seguir la instrucción de sus padres. Pero yo quiero ver en segundo lugar un segundo punto. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, nos dice que también el hombre debe de ser marido de una sola mujer. El hombre está llamado a ser esposo de una sola mujer. Recalque ese punto ahí. En primer lugar, 1 Timoteo 3:2 nos enseña y nos guía para que instruyamos a nuestros hijos varones, que Dios lo llama desde su misma creación a proteger, a proveer, a ser el líder en su hogar. Y usted lo puede leer eso en Génesis 1:26, 28, Génesis 2, 15 al 17. Y mis queridos padres y amigos, enseñemos a nuestros varones que su liderazgo, que sus responsabilidades es de proteger a las mujeres. Esto es parte de lo que es ser un hombre. Ser un hombre no es tener solamente el cuerpo, el ser biológicamente un hombre. No, ser un hombre es tener el carácter varonil y las funciones varoniles. Es decir, que usted debe enseñar a su hijo que alguna de los patrones, de las cualidades de un hombre, además de la física, es la de proteger a las mujeres. Oiga bien, empezando por su propia casa, por su mamá, por sus hermanitas, por su madre, por su abuela, por sus amiguitas en la escuela. Qué bonito es ver un varón que es amable, gentil y caballeroso. Qué bonito es ver un varón que es, aún jugando, fuerte, pero también caballeroso y gentil. Este es un principio muy importante que tenemos que transmitir a nuestros hijos por el hecho de que la palabra de Dios nos está haciendo el énfasis de que el hombre debe de cuidar, cuidar por la mujer. Si nosotros instruyéramos, enseñáramos a nuestros varones a cuidar a toda mujer, se disminuirían los feminicidios en el mundo, en nuestro país. Si todo hombre enseñara a sus hijos a cuidar de toda mujer se sentiría tranquila y confiada. Toda mujer se sentiría tranquila y relajada al ver un hombre. Y es una realidad. Tenemos tantos feminicidios, hombres matando a mujeres, abusadores. Y aunque usted ponga todo su pretexto de que esta mujer me hizo, que no hizo, que aquello, óyeme, si en su corazón y en su mente estaría el hecho de ser responsable y velar, proteger a la mujer, eso se disminuiría, el abuso se disminuiría. Me enviaron una pregunta, la pregunta me dice, ¿qué tarea puede darle los padres a los varones para ir cultivando su masculinidad? Es una excelente pregunta y la vamos a ir desarrollando poco a poco, esa pregunta. Ahora, sí puedo dar de antemano algo que acabé de decir. Papá tiene que modelar, ser el mismo primero un ejemplo, donde papá muestre amabilidad, gentileza, caballerosidad con mamá. Cuando el hijo ve a su papá siendo amable, gentil, caballeroso con su mamá, el niño aprende. La primera tarea que un papá tiene que darle a sus varones es que sea gentil y amable con su mamá y con sus hermanas y con sus compañeras. Que aprenda a tratarlas con cortesía, con gentileza.
Porque recuérdese que hay trabajos que tienen que ver con áreas físicas, pero hay también trabajos que tienen que ver con el carácter de la persona en sí. Hay hombres que no tienen problema en sacar la basura, pero son unos brutos al hablar a la esposa, al tratarlas. Hay hombres que no tienen problema en limpiar sus zapatos, en poner un bombillo, pero no pueden sentarse con su esposa a escucharla, no pueden tener una conversación con ella, no son líderes en el hogar. Entonces, una tarea primaria es ser gentil y amable, un caballero. Una tarea secundaria, como mencioné hace un momento, es entonces realizar tareas en el hogar. Papá puede tomar al niño todos los días y antes de acostarse, venga, vamos a chequear la casa entera que esté todo cerrado. Y demostrarle al niño, por su ejemplo, cómo él cuida de su hogar cerrando la casa. Demostrarle al niño, por su ejemplo, cómo le ayuda a mamá en algunas tareas, para que el niño entienda que eso también es cuidar de la esposa, cuidar de la mujer. Demostrarle con su ejemplo, en primer lugar, el hombre que no da ejemplo con su propia vida, sus palabras caerán en el olvido, en el vacío. De ahí que ejemplos de amor y respeto, pero también ejemplos de trabajo físico en el hogar, limpiar junto con el niño la casa, limpiar el patio, que ambos hagan trabajos en conjunto. Y eso servirá en primera instancia para ayudar a nuestros niños. Muchas gracias a la señora Clara por esa buena pregunta. Hay otra pregunta, antes de pasar a este segundo principio, vamos a responderla, que nos han enviado por WhatsApp. ¿Cómo yo puedo, como madre soltera, criar a un hijo varón? Su padre no se involucra con el niño. Esta es una pregunta muy importante también, porque en el día de hoy muchas madres están criando a sus hijos varones solas. Y mire, una de las primeras cosas que la mujer necesita es mantener una buena relación con el papá del niño. Mantener una buena relación dentro de lo que se pueda, dentro de lo que sea posible hacerlo. Porque evidentemente hay muchos hombres que por abusos físicos y abusos psicológicos se les impide acercarse a la mujer. Ahora, si usted no tiene ese problema, si usted no tiene dificultad con tener una relación de amistad con el padre de sus hijos, entonces hable con ese señor, hable con el padre de sus varones y dígale la importancia de que él pase tiempo, pero tiempo verdadero y bueno con los muchachos. Tiempo en el que él juegue con ellos, comparta con ellos, converse con él, con el Señor, de las necesidades que el niño tiene, explíqueselo y hágale ver que él es importante para su hijo. Ahora, si el papá no se involucra de ninguna manera, se ha dejado de usted y ha dejado también la crianza de su hijo, entonces, si usted es creyente y se congrega en una iglesia, involucra al niño en actividades de hombres en la iglesia, supervisado por hombres maduros, temerosos de Dios. Es importante que sea supervisado, porque a veces usted piensa que con el niño estar con la iglesia, ya con eso es suficiente, pero no. Si usted no le deja ese trabajo a hombres maduros, a hombres que estén cerca de él, que lo corrijan, que lo instruyan, el muchacho se va a juntar con otros niños y va a aprender malas maneras. Ahora, otra cosa que usted puede hacer es pedir ayuda a sus familiares cercanos. Si hay hombres, hermanos suyos, abuelos del niño que se puedan también involucrar con el niño y sacarlo, tratar con él, compartir con él, personas que usted sepa que sean sanas, responsables. Tal vez usted no necesariamente que no tienen que ser creyentes, pero que usted sepa que no le van a enseñar malas maneras al niño. Porque es importante que los niños varones se codeen con hombres varones. Va a fortalecer, a darle fortaleza a su masculinidad. Va a copiar a otros hombres en su porte, en su hablar, en su trato.
Y es sorprendente cómo los varones encajan entre ellos. Hay una unidad muy singular. Me he dado cuenta que hay niños, hijos, que copian hasta el hablar y el caminar y el comer del papá. Los gestos del papá, cuando tienen una buena relación con sus padres y pasan tiempo con sus padres. Y esto es algo hermoso. Y tú, mi amigo que me escuchas, si tú tienes hijos y no lo ves con frecuencia, saca tiempo, dedícale tiempo a tus hijos. No dejes que se críen con la mamá sola. Esos niños necesitan a su papá, a un hombre, que les muestre cómo ser un hombre, gentil, caballeroso, trabajador. Ese trabajo, una mujer, aunque lo quiera hacer, realmente no lo puede hacer, porque no tiene las hormonas masculinas, no tiene el carácter masculino, no tiene ni siquiera el hablar de un hombre. Así que le animamos para que usted como hombre, si está con dificultad en su matrimonio, busque consejería, busque ayuda. Aquí en Iglesia Bíblica Pacto de Gracia le ofrecemos ayuda completamente gratuita, consejería pastoral. Puede llamarnos al 9763-3890 y aquí en la iglesia lo vamos a recibir para poder aconsejarle en su situación. Porque es importante que usted busque ayuda si tiene conflicto en su matrimonio, en su hogar. Venga a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y ordene su vida de acuerdo a la palabra. Le podremos aconsejar con aquellos principios que Dios nos ha dejado en su palabra y le va a ir bien porque Dios es fiel y Él hace sabio al sencillo. Si usted es un hombre sencillo, busque el consejo sabio y será un hombre sabio. Gracias a las amigas y amigos que nos han estado enviando estas preguntas. Han sido muy edificantes, excelentes preguntas. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro segundo punto. Y repito, aunque estos son principios generales dirigidos específicamente a hombres creyentes, pero podemos utilizar esa generalidad de esos principios para aplicarlo a nuestra vida. Porque como leíamos en Proverbios, capítulo 20, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Es decir, si nuestros varones tienen una conducta limpia y recta, las personas se van a acordar de él, se van a acordar por su nombre, lo van a tratar con una distinción, un trato respetuoso, diferente a los demás. Y nosotros queremos eso de nuestros hijos. Bueno, vamos a seguir con nuestro segundo punto. El hombre está llamado a ser esposo de una sola mujer. Y en primer lugar, eso significa que el hombre está llamado a proteger a su esposa, a las mujeres, a sus hermanitas, a proveer de liderazgo en el hogar. Vimos ese primer punto. Pero en segundo lugar, este punto también significa, en segundo lugar, que debes preparar a tus varones para casarse y ser esposo de una sola mujer. Eso es importantísimo, muy importante. La Biblia lo repite y lo repite. Marido de una sola mujer. Vaya conmigo a Mateo 19, por favor, y lea conmigo allí la palabra de Dios. Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6. Hablando Jesús, el Señor Jesucristo, Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Observe que el hombre fue creado a imagen de Dios, varón y hembra, los hizo. Y luego Dios dijo: dejar al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. ¿Y esto viene de dónde? De Génesis. Génesis 2:24. Allí vemos a un solo hombre
teniendo una sola mujer. Y el mandato escritural de que el hombre a partir de ese momento, en todas las futuras generaciones, dejaría a su padre y a su madre y se uniría a su mujer. Aquí vemos claramente que la unión entre un hombre y una mujer es única, es gloriosa, es hermosa, hecha por Dios. Y es una unión basada en la relación de un hombre con una mujer. Por esto este principio es tan importante. Dios llama al hombre a que sea marido de una sola mujer. Y esto no solamente a los cristianos, eso a todos los hombres. Nuestra sociedad anima a los hombres a ser irresponsables, adúlteros, desde su niñez, a ser fornicarios, alabando. ¿Cómo lo hacen? Alabando el machismo. Son machistas. Las madres se gozan, se alegran cuando ven a sus niños maltratar, abusar de una niña. Las madres, los padres, alaban a su hijo cuando es un Don Juan, un enamorado que brinca de niña en niña. Ninguna mujer escapa a sus encantos. Pero eso está mal, porque la palabra de Dios nos manda a ser hombres de una sola mujer. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, una sola carne. Por lo tanto, mi querido padre, enseña a tu hijo que debe de guardarse puro. Enseña a tu hijo que debe de guardarse puro para su matrimonio y que no debe pretender ser un picaflor, un enamoradito que va de novia en novia. Debe de guardarse para la mujer que Dios le está preparando y que Dios se la va a entregar en la edad adecuada, en la cual él pueda hacerse cargo, unirse a ella y ser una sola carne con ella, para protegerla, para proveerle, para liderar, para guiarla. Pues él ha sido llamado a ser el hombre de una mujer. No enseñarle esto es dejar abierta la puerta a la filosofía de la fornicación, del adulterio y hasta de la homosexualidad. Y copie eso bien ahí, cópielo bien, porque muchos niños varones son en el día de hoy homosexuales. Yo te pregunto, ¿dónde estuvo papá para proteger a ese niño de los abusos de otros hombres perversos y abusadores? ¿Dónde estaba papá para enseñar a ese niño a mantenerse en pureza y en santidad de mente y de corazón? ¿Dónde estaba papá para cuidarlo de la filosofía del machismo, de la fornicación y del adulterio? Óigame bien, el hombre, por ser hombre, no tiene permiso de Dios para pecar, pues Dios no lo diseñó así. Y busque en las Escrituras todo hombre del Señor que se unió a su cultura con más de una mujer y usted verá el trabajo y los problemas que pasaron. Vaya conmigo, por ejemplo, a Génesis, capítulo 16. Génesis, capítulo 16, versículo 15, versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Observe ahí cómo Abraham tuvo un problema ahí con Sarai. ¿Cuál fue el problema? Que él aceptó que Sara le entregara a su esclava Agar como mujer. Entonces después la misma Sarai estaba celosa. La misma Agar despreciaba a Sarai, y ahí se armó el lío entre esas dos mujeres. Pero no fue el único. Génesis 31. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Mire dónde surgió la envidia en la familia de Jacob.
cuando Jacob se metió con 2 mujeres. Ese es el camino triste que un hombre tiene que llevar cuando está como picaflor con más de una mujer. Ese es el camino triste de vergüenza, de dolor, de amargura que va a tener el hombre cuando éste rompe el patrón establecido por Dios. Y óigalo bien, el patrón no es Abraham, el patrón fue el primer hombre y la primera mujer que Dios creó y los hizo varón y hembra. Ese fue el patrón que Dios entregó, que el Señor Jesucristo toma en Mateo como ejemplo. Jesucristo, el Señor, lo toma como ejemplo. ¿Para qué? Para que veamos, para que notemos. No enseñar a nuestros varones a ser hombres de una sola mujer les abre las puertas del corazón a todo tipo de males y a aquellos pecados que son el fruto del desenfreno en el varón. Fruto del desenfreno. Falta de dominio propio. Entrega a la codicia del corazón, de los ojos. No es porque sea un hombre de verdad, sino porque no tiene freno. Es un caballo loco que termina destruyendo su vida, la vida de sus hijos, la vida de su mujer, su propia libertad, cayendo en esclavitud. Y esta esclavitud es lo que Dios llama el pecado. Por lo tanto, les exhorto para que usted pueda con toda diligencia instruir a sus hijos en el temor del Señor. Nosotros estamos llegando ya al final de nuestro programa. Ha estado muy bueno, han hecho varias preguntas y ya nos quedan unos pocos minutos. Vamos a parar aquí, nos quedamos en este segundo punto, donde Dios llama al hombre para que sea esposo de una mujer, viendo las implicaciones que nos da la palabra de Dios en este sentido. Hay implicaciones importantes por las que el hombre está llamado a velar por su esposa. Por lo tanto, hombres, enseñemos a nuestros niños varones a ser irreprensibles, a ser jóvenes maduros, fieles, responsables en sus palabras, en sus actos. Hombres, enseñemos a nuestros hijos a ser hombres de una sola mujer. Tenemos que esperar nuestro tiempo, crecer en liderazgo, crecer en masculinidad. Tenemos que saber que Dios espera que nosotros confiemos en su dirección para esperar el tiempo de nuestra madurez y capacitación. Y cuando ya estemos listos para ocupar nuestro lugar en el matrimonio, entonces allí podremos incursionar en todo este tema del matrimonio, el noviazgo, etc. Así que animamos a los hombres a involucrarse en la crianza de sus hijos, sabiendo que si trabajamos tendremos frutos, frutos de hombres trabajadores y dispuestos, frutos de hombres que nos den paz y descanso, fruto de una familia que estará creciendo gracias a que nosotros hicimos nuestro trabajo. Gracias a eso. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en sintonía con Radio Fraternidad. Con ustedes ha estado el pastor Dante Paz. Nos alegramos, nos gozamos de que hayan estado allí conectados a través de la 103.5 FM. Animamos a continuar con la programación de Radio Fraternidad.